¿Cuántos recuerdan el domingo pasado? ¿De qué estuvimos hablando el domingo pasado? Estábamos hablando de la parábola del sembrador. Hoy, en este día, vamos a estar muy familiarizados con esa parábola porque vamos a seguir hablando de tierra, vamos a seguir hablando de semillas. Y hoy vamos a tomar en cuenta dos parábolas que Jesús enseñó. Y si pudiéramos darle un título a esta enseñanza, le llamaríamos así: como semillas. Muy bien, quiero que vayas conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, a partir del versículo 26. Tenemos, de hecho, diríamos dos en uno, ¿verdad? O sea, dos parábolas que vamos a leer. Y dice, Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto, versículo 28. La tierra da fruto por sí mismo, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Versículo 30. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Muy bien, dos en uno, dos parábolas muy similares porque habla acerca de semillas. Y hoy el mensaje tiene que ver con que tú y yo seamos semillas, somos llamados a ser semillas. Tal vez recordar todos el propósito de las parábolas. Recuerden que una parábola es una historia, una ilustración, y esa historia o esa ilustración trae una comparación, una enseñanza, y esa enseñanza nos muestra valores, principios y verdades del reino de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a exponernos a la palabra de Dios? Dice la Biblia que la palabra de Dios es espada y más cortante que toda espada a dos filos. Y por lo general una espada es para cortar y para entrar, para penetrar. La palabra de Dios tenemos que disponernos a que ella entre, corte, penetre en nuestra vida. ¿Estás dispuesto para eso? ¿Estás dispuesta para eso? Entonces entender que las parábolas tienen ese propósito: enseñarnos verdades del reino. ¿Ok? Y aquí tenemos una presentación de la naturaleza y una presentación de cómo funciona lo que llamamos la siembra y la cosecha. Es una ley ya en la naturaleza establecida por Dios. Cuando decimos que somos semillas, porque es lo que Jesús nos está enseñando, la importancia de la semilla y cómo es que funciona el reino de Dios. Así que, número uno, ¿cómo es una semilla? Aquí tenemos una imagen, sobre todo de una semilla, de un grano de mostaza. ¿Ven ustedes el tamaño tan diminuto? Pudiéramos decir un tamaño insignificante. ¿Quién se puede alimentar con esa semilla? Imagínense nosotros con esa semillita, ¿cómo la partimos para comer todos aquí? Imposible. Entonces, al ver esta imagen, al ver esta semilla, este grano de mostaza, pudiéramos decir, viéndolo desde esta perspectiva humana, pudiéramos decir
que es una semilla pequeña, pequeñita. Y por lo general algo pequeño puede también ser algo insignificante. Parece una semilla insignificante, parece una semilla común, o sea, deben de haber muchas, así, muchas semillas, como cuando hay mucho grano, ¿verdad? Cuando hay mucha semilla de algo, uno por lo general no se queda viendo un granito y luego otro para ver sus diferencias, sino que podemos decir que es como común, sin valor. ¿Están de acuerdo conmigo que muchas veces así nosotros tratamos las semillas, los granos? Era un granito por ahí que se cayó, sin valor. Pero la verdad es que una semilla, sea de mostaza, sea de otro grano, de otra especie, de otra fruta, una semilla, ¿saben? Es única. Cada semilla es única. No hay una semilla idéntica a otra, como así nuestras huellas digitales son únicas. Así, cada semilla es única. Podríamos decir entonces que cada semilla es especial porque es única, porque es diferente. Cuando ponemos atención a la naturaleza, podríamos decir que una semilla también es hermosa, es preciosa. Así como cuando vemos un cuadro. A veces hay cuadros que solamente parece que tiraron pintura. Y así como cayó la pintura, así está el cuadro. ¿Y no han visto ustedes cómo la gente en los museos están admirando los cuadros? Y hay muchos cuadros muy bonitos, hay otros cuadros así muy extraños, pero cada cuadro es un arte. Pues ¿saben? Cada semilla es un arte. Cada semilla creada prácticamente por Dios, única, es especial, es hermosa. Pero déjame decirte también que una semilla, así como la que estábamos viendo, pequeñita, una semilla, tan solo una semilla es poderosa. ¿A qué me refiero con poderosa? Que tiene el potencial. Una semilla tiene el potencial en ella, ahí adentro de esa semilla, ahí está un potencial de llegar a ser una gran planta, un gran árbol. Esa semillita allá adentro tiene el potencial, tiene establecido por Dios la capacidad en ella de ser un gran árbol, de ser una gran planta. Y no solo eso, dar fruto, muchos frutos, muchas futuras semillas. Todo eso se encuentra dentro de una semillita como de ese tamaño. Por eso decimos que hasta es poderosa. Me refiero a que tiene potencial. Ahora, cuando decimos que somos semillas, somos llamados a ser semillas, porque el reino de los cielos así es, como una semilla que es sembrada. Tú y yo somos llamados a ser semillas. ¿Cómo? Escuchen, por lo general este mundo y por lo general el enemigo, el diablo, nos señala como diciendo: tú eres pequeño, no eres nada, no eres nadie. Así como al principio hablamos menospreciando esa semilla, muchas veces así es como el enemigo nos señala, nos trata y nos menosprecia, como pequeños, como insignificantes. Tal vez alguien por ahí se ha sentido sin valor, se ha sentido como uno más entre el montón. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor se han sentido de alguna manera así? Tal vez alguien se está sintiendo así. ¿Por qué? Porque ha escuchado esas voces de allá afuera, esas voces del mundo, esas voces del enemigo que vienen a decirnos: tú eres pequeño o eres pequeña, eres insignificante, no tienes valor, eres uno más del montón, nadie se fija en ti, nadie te vuelve a ver. Y saben, a veces hacemos caso a esas voces negativas, a esas voces del enemigo, a esas voces que nos atacan y que nos quieren pisotear. Pero yo quiero decirte que tú eres una semilla en mano de Dios, que tú eres una semilla que, aunque te sientas pequeño, te sientas tal vez sin valor, déjame decirte que tu vida es una vida especial. Eres una semilla especial, única. Nadie hay como tú. Tú eres único. Dios te creó único, única. Dios te creó especial. Tú eres especial. Así es.
Somos semillas y cada semilla es especial, hermosa. Pero también, déjame decirte que en ti hay un poder, en ti hay un potencial. Así como dentro de esa semilla hay todo un potencial. No nos podemos imaginar todo el potencial que hay dentro de una semilla. Tal vez tú no te puedes imaginar todo el potencial que hay en ti, toda la capacidad que hay en ti, que si tú en el nombre del Señor te propones a lograr cosas, te propones impactar vidas, te propones a lograr algo, te propones a alcanzar algo, te propones a arreglar algo, lo puedes hacer con la ayuda de Dios, porque en ti hay un potencial ya puesto por Dios. Así que no eres cualquier cosa, no eres cualquier semilla, no eres insignificante, no eres alguien más del montón y no eres alguien sin valor. Al contrario, Dios ha puesto un gran valor en ti y vales tanto, valemos tanto, que Él mismo dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quiere decir que Dios cree en ti, Dios cree en nosotros, Dios nos ama, Dios sabe el potencial que hay. Vamos a oír la voz del Señor, vamos a creerle a Dios. Y saben, Jesús enseña esas parábolas para que nosotros conozcamos cómo son las cosas en el reino de Dios. Vean ustedes el versículo 30, dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? O sea, me imagino a Jesucristo con sus discípulos, con la gente alrededor de Él, y Él pensando en ideas. ¿Cómo yo les puedo enseñar? ¿Cómo yo les puedo mostrar para que ellos entiendan? ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios para que ellos entiendan el reino de Dios? Les explicaba, hermanos, les decía que el reino de Dios no es un lugar terrenal, no es un lugar geográfico. El reino de Dios es un reino que se establece en el corazón, en la mente, en nuestras vidas. ¿Oyeron eso? El reino de Dios es un reino que se establece y gobierna en el corazón del ser humano. Jesús dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Yo veo a Jesús enseñando estas parábolas, queriendo que nosotros también podamos entender con claridad las verdades del reino, entender cómo es que funciona el reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno donde el rey es Jesucristo. Es un gobierno que rige nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero sobre todo nuestra forma de pensar. El reino de Dios es un reino donde Él gobierna porque voluntariamente tú y yo le permitimos a Él gobernar y dirigir. Ese es el reino de Dios. Pero en este reino no cualquiera entra. En este reino no cualquiera es parte. Y Jesús mencionó varias cosas como por ejemplo, tenemos que creer en Él y tenemos que creer en este reino. ¿Verdad? Jesús dijo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que para ser parte de este reino tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestro pecado, de nuestra vana forma de vivir. Arrepentirnos y reconocer que le necesitamos a Él. Entonces, recuerda, tú eres una semilla. Somos llamados a ser semillas y somos llamados a entender el valor que tenemos. Dos, muy importante. Porque una semilla en la mano, así como estábamos viendo en la ilustración, ¿qué hace una semilla en la mano? ¿Qué hace una semilla en la bolsa? ¿Qué hace una semilla guardada en un paquetito? Solamente estar ahí, pero realmente no está cumpliendo su propósito, no está realmente haciendo lo que fue llamado o fue llamada a hacer. Así que, hermanos, leyendo Juan capítulo 12, versículo 24, ciertamente, dijo Jesús, les aseguro que si el grano de trigo, o sea, una semilla de trigo, si el grano de trigo no cae primero, ¿dónde? En la tierra. Y luego, ¿qué tiene que pasar? Y luego tiene que morir. Si no pasa esas dos cosas, de caer a tierra, sobre todo en buena tierra, y muere, entonces se queda solo, como en el paquetito, en la bolsa, por ahí tirado. Tú y yo somos llamados a ser semillas.
pero necesitamos caer a tierra, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, yo puedo verlo de esta forma. Caer a tierra es rendirnos al señorío de Jesucristo. Es disponernos, es humillarnos, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas y pedirle perdón a Él. Eso es caer a tierra. Es también reconocer que nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Es reconocer su grandeza, reconocer su señorío y reconocer que le necesitamos. Qué importante, hermanos, es caer a tierra y tenerlo como un estilo de vida, vivir humildes. Porque déjame decirte que el orgullo evita que hayan reconciliaciones. El orgullo impide que haya perdón, que haya restauración familiar. El orgullo te impide ver más allá, te impide ver las posibilidades. El orgullo te cierra las puertas. Se nos pasa la vida y pasan tantas oportunidades, pero estamos cerrados en permanecer firmes y no disponernos a hacer semillas que caigan a tierra y que más bien tengan la posibilidad de algo mejor, algo hermoso. Porque déjame decirte que es más valioso un árbol que da fruto, un árbol que da sombra. Es más valioso eso. Se puede vivir y aprovechar mucho más que simplemente tener una semilla en un bolsillo. Hay muchos que viven como semillitas guardados en un bolsillo, que no hacen nada, no dicen nada, no se aprovecha de nada. Pero qué linda las personas, qué lindo aquella gente que siempre se dispone a caer a tierra y hacer semillas que germinan y vienen a ser bendición para muchos más. Tener esa disposición de ser humildes nos permite amar, nos permite perdonar y pedir perdón. Eso trae restauración a las familias, a los hogares, entre padres e hijos. Me llama la atención cómo la semilla se empieza a partir, comienza como a partirse. Realmente se parte, ¿verdad? Deja de ser semilla y luego comienza a surgir una plantita. Y hermanos, la semilla deja de ser semilla, ya no la volvemos a ver. Ya no volvemos a ver la semilla. Pero ¿qué vemos ahora? Algo mejor, una planta, un árbol que da sombra, que da fruto, donde las aves vienen y hacen nido en sus ramas. O sea, vemos algo mejor. Yo quiero animarte a que tú te dispongas a ser una semilla en la mano de Dios y dejes de estar ahí siendo una semilla solita que no causa ningún efecto, y a lo mejor en ti está el potencial de la bendición, el potencial de ser instrumento de Dios, el potencial de llegar a ser más bien un árbol que sea bendición para otras personas. Tenemos que estar dispuestos a caer a tierra, dispuestos a morir, dejar de ser nosotros, porque eso es morir. ¿Qué es morir? Es dejar de ser. Ahora, sabemos que no significa que físicamente vamos a morir, significa que vamos a rendir nuestra voluntad, vamos a rendir nuestro orgullo, vamos a rendir nuestros derechos, pudiera decirse de alguna forma, para que Dios cumpla entonces el propósito que Él tiene en nuestras vidas, para que Él cumpla, ¿verdad?, sus deseos, sus sueños, y para que Él nos dirija de una mejor forma, porque nosotros muchas veces no sabemos cómo hacerlo, y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. ¿Saben por qué? Porque así es como Jesús dijo en la primera parábola: el sembrador tira la semilla, y ¿saben? Él se va a dormir y se despierta, y así van pasando los días, dice, y no sabe cómo es que sucede. Realmente el ser humano no puede explicar. Sabemos que hay tierra, sabemos que hay agua, sabemos que hay elementos, pero es glorioso cómo una semilla comienza a moverse, a partirse y a germinar. Ese es el poder de Dios. Entonces déjame decirte que cuando tú te dispones, es el poder de Dios que viene a tu vida y hace que tu vida germine, hace que tu vida sea transformada. Nosotros nos disponemos, pero hay cosas que no están en nuestra capacidad, hay cosas que no están en nuestras manos, solo en las manos de Dios. Así que si tú confías en Él, Él va a tener cuidado, Él va a tener control y Él va a hacer la obra en ti. Tal vez tú puedas decir, bueno, es que yo no sé cómo cambiar, yo no sé cómo
tratar estos asuntos de mi vida o estos aspectos negativos que yo quisiera cambiar. Pero si tú solamente te dispones a hacerlo y a decirle: Señor, perdóname, ayúdame, déjame decirte que Él comienza a hacer lo que ya nadie puede hacer: trabajar en tu vida. Así como trabaja en una semilla y nadie se explica cómo aquello surge y hay movimiento, así también Dios lo va a hacer en tu vida y en mi vida. ¿Qué pasa después de caer a tierra? ¿Qué pasa después de que muere la semilla? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué sigue? Comienza a germinar. ¿Y a qué? Comienza a crecer. Yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a crecer también? Tú y yo somos llamados a crecer, hermanos. Y saben, para crecer, sí hay algo que tenemos que hacer. Hay que regar y hay que abonar. Amén. Se necesita una parte que es nuestra parte. Hay algo que Dios hace que nosotros no podemos hacer. Pero también se necesita que tú y yo cumplamos con nuestra parte. Y es que el crecimiento es intencional. Echar el agua, abonar, eso es intencional. Si tú y yo queremos crecer, tenemos que ser intencionales. Tenemos que regar nuestra vida, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu de Dios, el disponernos a Él. Eso es regar nuestra vida. Abonar nuestra vida es aplicar aquello que va a ser bueno, aquello que va a ser productivo, aquello que nos va a ayudar. Muchas veces para crecer hay que seleccionar aún con quienes yo voy a compartir, con quienes yo voy a estar, qué libros voy a leer, qué voy a ver que va a edificar, que va a bendecir mi vida. O sea, eso es algo que te toca a ti, me toca a mí. Seleccionar cómo vamos a regar, cómo vamos a abonar, para que esta semilla, esta plantita crezca. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a caer a tierra? ¿Verdad? Esa parte es difícil. Caer a tierra. Sobre todo también morir. Pero si no sucede eso, hermanos, no vamos a ver la maravillosa parte de la planta, del fruto, dispuestos a crecer. Y para ir concluyendo, dispuestos a dar fruto. Amén. Porque al final el propósito es el fruto. Como cuando sembramos un árbol en nuestra casa, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Que dé fruto. Comer, ¿verdad? De ese fruto. Y ese es el propósito al final, poder dar fruto. Porque vean ustedes vamos a leer el versículo 29 y luego vamos a saltar al versículo 32 de Marcos capítulo 4, donde estábamos al principio. Marcos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 29 y luego el 32. Dice: tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Amén. Y dice el versículo 32: pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y ese es el propósito que tú y yo debemos cumplir: ser semillas que se rinden, semillas que mueren para venir a hacer algo mejor. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que nos dispongamos a ser semillas, a que seamos valientes y ser semillas en las manos de Dios.